Mi nombre es Marco Espíldora, periodista, gerontólogo y secretario de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, que en conjunto con el programa Adulto Mayor de la Pontificia Universidad Católica de Chile está pronto a comenzar este webinar, que hemos llamado con una pregunta: ¿tenemos profesionales preparados para el envejecimiento? Y esto en el contexto también de la firma de convenio de colaboración entre la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y el programa Adulto Mayor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia, en primer lugar, a los dueñas de casa, María Soledad Herrera. Ella es directora del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica. Muchas gracias, María Soledad, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. También al presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el médico geriatra, doctor Rafael Jara. Muchas gracias, doctor Jara. El que agradece soy yo. Muchas gracias. Buenas tardes. Y esta tarde nos van a acompañar con sus exposiciones la abogada y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Ángela Arena. Muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Marco, y a Macarena y a todo el equipo, ¿cierto?, de la universidad. Muchas gracias a ti, Ángela. Y por último, también dentro de las presentaciones que vamos a escuchar y a ver, saludar a Josefa Guerra. Ella es antropóloga, investigadora del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con Futuro, del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Josefa. Gracias a ti, Marco. Saludos a todos. Buenas tardes. Voy a primero dar la palabra a María Soledad Herrera, directora del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la UC. María Soledad. Hola a todos. Bueno, solo saludarlos, darles las gracias por estar aquí presentes, a todos los que están conectados y a los que van a hacer sus ponencias. Para nosotros en realidad es una gran alegría estar en este evento en que podemos hacer una presentación simbólica de lo que es la firma de convenio con la Sociedad de Geriatría en un tema tan importante como es la formación de profesionales. Nosotros llevamos harto tiempo formando profesionales. Yo misma me formé como gerontóloga hace 25 años, cuando yo creo que soy la primera socióloga en el país formada en estos temas. Y me alegra mucho que la sociedad también, que esté Ángela, abogada, de directora, y que la sociedad esté abierta a otros profesionales, ¿no es cierto?, no solo del ámbito de la salud, de la medicina, como veremos también en las presentaciones, no solo medicina, sino que de las otras áreas de la salud, la necesidad que existe hoy día de formar profesionales en todo ámbito. Así es que nada más que darles la bienvenida. Y gracias por la invitación. Gracias, Soledad Herrera. Y a continuación también, con unas palabras de bienvenida, queremos solicitarle al doctor Rafael Jara, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Para nosotros, como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, también es un tremendo agrado estar en esta situación. Nosotros tenemos que hacer sinergia con las instituciones que puedan entregar formación a los profesionales que se van a dedicar al tema del envejecimiento. Estamos en un momento en el cual, sin que lo hubiéramos podido superimponer, los que somos un poco mayores ya, en pocas décadas alcanzamos una demografía en que los mayores en realidad son el grupo de crecimiento más rápido del país y son una proporción muy importante de la población y que tienen un montón de características que son muy especiales, y que es un fenómeno que estamos recién conociendo, porque en el pasado reciente la proporción de personas mayores no era muy alta. Entonces tenemos que tener una actitud adecuada, ya propositiva y muy activa para poder estudiar lo que es el envejecimiento, entenderlo en las distintas facetas, conocer las necesidades, pero también conocer las virtudes, las cualidades y las capacidades y competencias de los mayores, porque los mayores tienen mucha experiencia, tienen mucho que entregar, tienen mucho que aportar y pueden realmente ser un grupo tremendamente interesante y tremendamente
tremendamente importante en la entrega de experiencias para el resto de la población. Así es que creo que el enfoque tiene que ser dirigido a formar gente en las distintas disciplinas y áreas donde el envejecimiento se presenta. Así es que estoy muy contento con que hayamos podido realizar con la Pontificia Universidad Católica un convenio de una universidad muy importante dentro de nuestro país, que ha hecho grandes aportes y que está llamada a seguir trabajando en una forma muy eficiente en torno al tema, y la Sociedad de Geriatría, que también está creciendo, tengo el gusto de poder decirlo, ¿ya? Y bueno, creo que sin más tenemos que ir a la actividad de hoy, que es una ocasión muy interesante. Muchas gracias. Gracias, doctor Rafael Jara. Y para iniciar ya este programa con esta actividad y de alguna forma intentar responder esta gran interrogante, ¿tenemos profesionales preparados para el envejecimiento hoy en Chile, un país claramente envejecido? Vamos a contar primero con la presentación de Ángela Arenas. Ella es abogada y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Adelante, Ángela. Bueno, muchas gracias, Marco. Quería primero que nada agradecer a la Casa de Estudio que nos acoge, ¿cierto? A las profesoras Soledad Herrera, Macarena Rojas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile por la celebración de este convenio, especialmente también a Josefa Guerra, con quien vamos a compartir este panel, que yo pondría que es un panel de reflexiones, ¿no? De reflexiones y de perspectivas futuras, al menos por mi parte, en relación al tema que nos convoca de los profesionales. La primera pregunta que a mí me surgió cuando me pidieron, digamos, me sugirieron o me invitaron a este panel, fue respecto a cómo podríamos un poquito reformular esta misma pregunta que se hace. En el sentido de que yo entiendo que una orientación podría ser el cómo asumimos reactivamente el desafío de la formación profesional en geriatría y gerontología hoy. Tal como decía el profesor y el doctor Rafael Jara, precisamente porque hemos experimentado un envejecimiento demográfico, ¿cierto?, en forma bastante rápida, ya no estamos en una transición demográfica, en Chile ya somos un país envejecido. Claramente, más que decir cómo vamos a formar en el futuro o cómo vamos a enfrentar esta situación futura, ya tendríamos que preguntarnos reactivamente qué vamos a hacer hoy, cómo vamos a reaccionar hoy ante un hecho que se nos vino encima y en el que realmente no estamos tan preparados como probablemente quisiéramos, al menos quienes nos dedicamos a la gerontología y a la geriatría. En el ámbito de los profesionales sanitarios tenemos más o menos claridad en que hay carencia de profesionales en estas áreas. Y bueno, y en eso entonces nosotros planteamos que nos vamos a encontrar con un hecho que es el envejecimiento, y que el envejecimiento tiende a ser o tiende a tener ciertas características como por ejemplo la universalidad, de que todos en general tendemos a envejecer desde la concepción a la muerte natural. Por otro lado es intrínseco, ¿cierto? Un proceso intrínseco en las personas, ineludible e irreversible. Pero desde el punto de vista jurídico, también nosotros podríamos decir que es un hecho de la naturaleza, o siempre ha sido considerado un hecho de la naturaleza, es decir, ocurre por el solo transcurso del tiempo y por la naturaleza, digamos, del ser. Pero cada vez más hay ciertos hechos de la naturaleza que pasan a tener una cierta relevancia jurídica. Como por ejemplo, el nacimiento es un hecho jurídico, porque es un hecho de la naturaleza que tiene relevancia jurídica. Nosotros nos inscribimos a los bebés, ¿cierto?, cuando nacen, y eso significa, digamos, que van a tener ciertos derechos o deberes que les vamos a reconocer una vez que están inscritos y desde el momento de su nacimiento, incluso antes, ¿no?, desde el momento de la concepción. Pero les vamos reconociendo ciertas etapas. La muerte también es un hecho de relevancia jurídica, porque significa que dejamos de ser sujetos de derecho y pasamos a ser cadáveres. Si nosotros empezamos a reflexionar cómo han ido evolucionando las normas jurídicas en el ordenamiento,
nos vamos dando cuenta que aquello que parecía tan incipiente en un Andrés Bello del año 1855, cuando redacta el código que entra a regir en 1857, un código civil, ¿cierto?, que antaño ya, bueno, Andrés Bello, cuando él regula el Código Civil, nuestra expectativa de vida al nacer no alcanzaban a ser 27 años, por lo tanto no podría haber pensado o proyectado este envejecimiento. No obstante, hoy, y dado cómo se han ido dando las cosas, nosotros podríamos decir que cada vez más el envejecimiento se acerca a un hecho jurídico, es decir, un hecho de la naturaleza que empieza a tener implicancias jurídicas. Y nosotros vamos viendo que esas implicancias jurídicas se van viendo en distintas normativas y en distintas instituciones que empiezan a modelarse. Y empiezan a modelarse desde el punto de vista del envejecimiento mismo, y nosotros así, por ejemplo, proyectamos algunas normativas que son específicas de envejecimiento, como por ejemplo las pensiones, como por ejemplo transporte público específico para personas mayores. Ahí nosotros vemos políticas y normativas específicas focalizadas hacia envejecimiento. También algunas asociadas a enfermedad o por ejemplo situaciones de discapacidad. Sabemos que discapacidad y envejecimiento no son equivalentes, no son sinónimos, sin perjuicio de lo cual en algunos casos podrían llegar a coincidir. Y también encontramos algunos casos en que muchas veces también se asocia a ciertas normativas en salud, ¿cierto?, con la figura del paciente. El paciente en general y paciente mayor en particular. Entonces nosotros vamos viendo que empiezan a proliferar una serie de normativas específicas e iniciativas en las cuales nos empezamos a observar que el envejecimiento empieza a tener una relevancia jurídica y una relevancia jurídica que impacta las políticas públicas y que impacta también la necesidad de ir generando profesionales en distintas áreas de desarrollo. Esto que parece como tan obvio o tan banal, al parecer no es tan obvio cuando nosotros empezamos a buscar a los profesionales que van a ser responsables de ir generando estos cambios sociales. Y estos cambios que también son jurídicos, porque finalmente la dimensión jurídica es una parte más o una manifestación más del desarrollo de la sociedad. Y es ahí entonces donde nosotros vemos que existen algunos instrumentos internacionales que nos han ido ayudando a que vayamos avanzando. Por un lado, ahí nosotros vemos que el año 2015 se generan dos grandes hitos. Uno, por supuesto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde claramente hay una reflexión internacional que es propia del continente latinoamericano e inédita, porque no se da ni en el continente africano, ni en el continente europeo, ni a nivel universal, pero sí se da en el continente latinoamericano, donde siempre ha existido también en el sistema interamericano una especial preocupación por dos aspectos, porque el sistema interamericano tiene dos particularidades. El primero es el respeto del derecho a la vida, y que eso es una particularidad que es muy propia de nuestro continente y de nuestro sistema, que no necesariamente encontramos en otros sistemas de una manera tan explícita. Y en segundo lugar, encontramos el respeto a los pueblos originarios. Son dos principios que nuestro sistema interamericano de derechos humanos ha promovido con fuerza y que en los cuales nosotros también podemos encontrar en la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores. Y que nosotros vemos en forma transversal que va generando y nos va haciendo ver cada vez con más fuerza la necesidad de ir formando profesionales en áreas que escapan el ámbito exclusivamente geriátrico y lo va ampliando a otras áreas de formación. Esto tampoco es una cosa automática, no es que nosotros dijimos el 2015, se nos prendió la ampolleta y desde el 2015 en adelante nos vamos a empezar a preocupar de otras áreas de desarrollo de la geriatría propiamente tal, y hoy nos vamos a saltar a la gerontología. La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile tiene ese nombre desde un origen. Y siempre ha tenido esa preocupación, independientemente de que la prevalencia profesional podría ser más orientada al ámbito de la salud en un primer momento, pero tal como dice el doctor Jara,
cada vez ha habido más interés y más preocupación y más conciencia al interior de la sociedad y de otras organizaciones de la sociedad civil en ir dando espacios a áreas que son propias de la gerontología. Y en eso, claramente, la Convención Interamericana ha sido un elemento que favorece. ¿Y qué otro elemento favorece esta misma reflexión? Que también surge el año 2015, pero esto ya a nivel internacional, en Naciones Unidas, claramente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo, donde se establecen 17 objetivos específicos en los cuales surgen como una motivación internacional para la superación de la pobreza, pero claramente estos 17 objetivos influyen e impactan también los aspectos relativos al envejecimiento, en algunos puntos que vamos a revisar y que también nos hacen abrirnos a la interdisciplinariedad de una manera importante y de una manera en que empezamos a entender claramente ya en ámbito internacional que no podemos hablar de envejecimiento sino de una manera integrada. Si es que realmente queremos abordar este desafío hacia el futuro y realmente superar este desafío. Finalmente, los países que mejor han enfrentado todas las situaciones diversas que surgen a través cuando nos enfrentamos a distintas situaciones de envejecimiento, sabemos que estamos ante poblaciones que son sumamente heterogéneas, entre unos y otros es el grupo más heterogéneo de la población, el grupo de personas mayores. Sabemos que cada vez que nos enfrentamos a esas situaciones, los países que mejor las han podido superar y que han dicho, bueno, vamos súper bien con el tema de envejecimiento, son aquellos que logran tener miradas integradas y que logran integrar mejor también los ámbitos públicos y privados. Eso como un motivo general desde lo que es la política pública. ¿Qué es lo que nos muestra la Convención Interamericana? Primero que nada, nos muestra la no discriminación, ¿cierto? El AYEMS, la no discriminación por motivos de edad. También nos muestra los derechos de participación e integración comunitaria en el artículo 8º y en los que claramente es muy importante el que nosotros podamos considerar que tenemos grupos de protección y de participación con una integración. En materia sanitaria encontramos aspectos importantísimos como el consentimiento informado. Si ustedes se dan cuenta, en todas estas áreas específicas que estamos hablando, necesitamos profesionales que estén preparados para aplicar este tipo, por un lado, hacer aplicable este tipo de derechos y hacerlos vivos, y por otro lado, poder hacerlos efectivos, porque una cosa es que yo tenga derechos y la otra es la garantía en la ejecución de ese derecho, que son dos cosas distintas. Y en ambos casos requiero la educación de la población y específicamente la educación profesional. Ya pasando a otros ámbitos como los cuidados a largo plazo, en el artículo 12 nos vamos a encontrar con ese mismo tema y específicamente con el tema en los cuidados a largo plazo y en los cuidados en general de la formación de profesionales especializados de personas mayores, donde se debe mandatar distintos niveles asistenciales o la formación en distintos niveles asistenciales, tanto en niveles geriátricos para agudos, en unidades de rehabilitación, en unidades de larga estadía, ¿cierto? En residencias, establecimientos de larga estadía, atención domiciliaria, centros de día. Y en todos esos lugares vamos a necesitar cierta formación específica de profesionales que puedan atender con los matices que esa variedad de lugares requieren. Ahí también vamos a necesitar, a propósito del cuidado, porque no estamos acostumbrados a verlo en esa clave, pero por supuesto que ahí necesitamos profesionales de las comunicaciones que nos permitan ir superando también todo lo que son los estereotipos negativos, estereotipos que no sean a favor de un envejecimiento positivo, ¿no? De unas miradas hacia el envejecimiento positivo. Vamos a necesitar arquitectos y diseñadores. Vamos a necesitar también abogados que sepan defender de modo adecuado a los mismos, usuarios de los servicios. Y por supuesto, de todo tipo de profesionales.
También en materia de trabajo, por ejemplo, y también en materia de seguridad social, necesitamos profesionales especializados en estas áreas y también son áreas en que la Convención Interamericana da cuenta en su articulado. Y sobre todo en materia de seguridad social, que es tan ardua y en la cual se produce tanta confusión. Hay muchas preguntas asociadas a la protección efectiva o a la ejecución y garantía de pensiones, y no solamente de pensiones, sino también de subsidios, por ejemplo, a la dependencia hoy en día, que está asociada a la mejor formación y capacitación profesional para poder dar atención en esos servicios. También nos encontramos con el derecho a la salud, en el artículo 19, y un derecho que es importantísimo hoy en día, sobre todo que la pandemia lo ha traído, pero lo hizo aflorar de una manera importantísima, que es el derecho a la educación. El derecho a la educación y el derecho a la cultura. ¿En qué sentido el derecho a la educación? Nosotros hemos visto cómo es importante seguir aportando en materia de alfabetización digital, cómo las personas mayores pueden durante todo el curso de vida seguir aprendiendo. Si tenemos un grupo etario y un grupo poblacional que ha demostrado que se puede seguir aprendiendo siempre, han sido las personas mayores, que sean incluso, yo acabo de terminar por ahí un trabajito en materia de audiencias virtuales con personas mayores en materia de violencia intrafamiliar, y las personas mayores llegan a sus audiencias virtuales por violencia intrafamiliar, incluso cuando el agresor vive con ellas, en la misma casa se las ingenian y llegan a sus audiencias virtuales pidiendo ayuda en el consultorio, a sus abogados, conectándose a través de sus teléfonos smart, pero las personas llegan, o sea, la posibilidad de aprendizaje la tienen y están interesadas en mantenerse contactadas. Para muchos también fue una posibilidad de aprendizaje el poder contactarse con sus seres queridos por vía virtual, a través de Zoom, a través de WhatsApp, por videoconferencia. Bueno, todos esos aspectos hay que seguir potenciándolos, y no solamente potenciándolos desde el punto de vista de las personas mayores, sino también desde los profesionales. Pensar, por ejemplo, en cómo se nos abre todo este ámbito de la telemedicina, que también fue potenciado durante este periodo de pandemia a propósito de la atención de las personas mayores, y donde ahí también necesitamos una formación profesional específica. No ha sido tan fácil implementar el tema de la telemedicina a nivel del Ministerio de Salud, es un tremendo movimiento del aparataje estatal, pero claramente nos da la posibilidad de llegar a personas mayores que se encuentran en lugares de ruralidad, o en situación de ruralidad, que se encuentran en situaciones de difícil acceso, y puede ser, en algunos casos, a través de la atención primaria se accede, pero puede ser una posibilidad de atención en aquellos casos en que no existe otra posibilidad, por supuesto, manteniendo los resguardos necesarios para que esto después se materialice de buena manera. También en las situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, cuánto es importante que los profesionales nos podamos, digamos, ir cada vez perfeccionando más en esas áreas, sobre todo, no solamente a propósito del COVID, en un país donde estamos acostumbrados a vivir en tsunamis, en terremotos, en maremotos, etcétera, y donde no siempre tenemos tanta conciencia, o a veces tenemos tan naturalizado el terremoto, pero no somos tan conscientes de la importancia de formarnos en estas situaciones de emergencia para poder atender mejor a las demás personas. Y el acceso a la justicia del artículo 31 de la Convención, como nos llama también a la formación de todo un aparataje judicial. Cuando nosotros empezamos a estudiar cómo las personas mayores enfrentan los sistemas de justicia, nos damos cuenta que en la formación del profesional del aparataje judicial necesitamos la formación desde el carabinero, que empieza a atender al adulto mayor al momento de recibir la denuncia, hasta el actuario del tribunal de familia, al consejero técnico, al tribunal, etcétera. O sea, son distintos los entes focalizadores, porque muchas veces las prácticas influyen o inciden en ofrecer, ya sea ante la persona mayor que se encuentra con miedo, que se encuentra insegura, por falta de comunicación efectiva con la persona mayor, por desconocimiento, muchas veces eso influye en la retractación dentro de las mismas audiencias virtuales. Entonces, eso también tiene que ver con la falta de capacitación que puede tener un profesional al momento de enfrentarse a
una situación específica. Y esto también en íntegra relación con los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque ellos están muy focalizados al desarrollo del bienestar, del fin de la pobreza y del hambre en general, a mantener o diferenciar ciertos modelos de atención en la salud y bienestar, en la educación de calidad, en las diferencias de género, que eso es importantísimo porque nosotros hoy en materia de adultos mayores no necesariamente tenemos las estadísticas de adultos mayores suficientes y no suficientemente diferenciadas, que eso es un elemento importante también para poder levantar los datos. Bueno, quienes son sociólogos aquí lo saben mucho mejor que yo. También apuntan a los elementos del trabajo decente, que eso también coincide con la Convención Interamericana, a la industria de la innovación, que eso es importantísimo en materia de adultez mayor, la reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos un proyecto de ley hoy en día dando vuelta en el Congreso, ¿cierto?, en el cual se están promoviendo, entre otras cosas, las ciudades amigables, en el 13.822 del 07, el boletín. Y también se promueve lo que es el ecosistema, que aquí es una reflexión muy interesante, y esto como para terminar, donde se reflexiona sobre cómo los seres humanos tenemos que volver a pensar en cómo integramos el mundo, cómo nosotros pertenecemos a un mundo, a un ecosistema en particular, y cómo nos vamos reconciliando con nuestro propio curso de vida. Aquello que somos capaces, aquello que no somos capaces, cuáles son nuestras propias limitaciones y cuál es nuestra propia relación con la finitud. Esa es una reflexión que, si bien las personas que nos dedicamos al envejecimiento, yo creo que siempre nos hemos puesto esa pregunta, es una pregunta que se nos viene, ¿cierto?, cada cierto tiempo, las personas que nos dedicamos a temas de envejecimiento también hemos tenido la oportunidad también de ir proyectando nuestra propia vejez, que esos son seguramente elementos gratificantes, pero claramente este ODS, cuando nos habla de esto del ecosistema, de la reflexión sobre el ecosistema, nos está invitando como objetivo de desarrollo sostenible también a que repensemos nuestro lugar, el lugar que ocupamos en cuanto a seres humanos en el mundo y cómo nosotros queremos construir nuestra propia sociedad. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes más o menos, y les agradezco mucho la atención. Gracias, Ángela Arenas, abogada, directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, por su presentación, y agradecer, por supuesto, su presencia para más adelante, porque desde ya hay comentarios en el chat, también a través de las redes sociales. Y siguiendo con el programa, vamos a saludar y a darle la palabra a Josefa Guerra. Ella es antropóloga, investigadora del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con Futuro del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica. Adelante, Josefa. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Voy a presentarles el día de hoy una investigación que hicimos en el Observatorio del Envejecimiento sobre justamente este tema, la preparación profesional para el cambio demográfico. Para contarles un poquito sobre la estructura de la presentación, vamos a tener en primer lugar una introducción con alguna revisión de antecedentes, luego pasaremos a la metodología, después haremos una breve descripción de los hallazgos principales que están divididos en dos. Como van a ver adelante, vamos a analizar 6 carreras diferentes, de las cuales vamos a analizar primero 5 y posteriormente vamos a analizar más en detalle la carrera de medicina propiamente tal, para pasar después al campo ya de la geriatría a nivel profesional, ¿no?, para ver cuál es la situación a nivel nacional respecto a este tema, y ya finalizar con algunas conclusiones. Entonces, como ya se venía hablando, Chile es un país que ya se considera un país envejecido. Si miramos, por ejemplo, la población del 2020, teníamos alrededor de un 18% de personas mayores, y 3 de cada 100 eran personas que tenían 80 o más años, ¿sí? Y de acuerdo con algunas proyecciones del INE, sabemos que la población va a envejecer aún más. El 30% de la población chilena para este año serán personas mayores, y ahora 9 de cada 100 personas tendrán sobre 80 años, entre 80 años y más. Al igual que otros países de la región, Chile ha presentado una tasa de envejecimiento bastante acelerada.
y esto lo que hace es que tengamos menos tiempo para prepararnos para este cambio poblacional. Y en este sentido, si bien el envejecimiento poblacional se ha mirado como un éxito de los países, también trae consigo varios desafíos, ¿no? Como comentaba ahora recientemente Ángela, y uno de ellos es justamente el tema de la preparación profesional, y poder contar con profesionales que estén preparados justamente para poder dar o prestar servicios adecuados para este segmento de la población. Y si bien esta es una lista importante a considerar cuando hablamos de preparación profesional, también es súper relevante ver que en la literatura existen varias propuestas de por qué esto es positivo también a nivel social. Por un lado, se ve que, claro, las personas que se instruyen en temas de geriatría o gerontología también están más preparados y tienen una actitud más positiva para tratar a las personas mayores, lo que es muy relevante si, por ejemplo, vemos encuestas como la encuesta de calidad de vida en la vejez del año 2019 particularmente, donde vemos que el 33% de las personas mayores de 60 años se ha sentido maltratada en los consultorios, en los hospitales y en los centros de salud por profesionales, así como, por ejemplo, el 24% se ha sentido también maltratada en los servicios públicos y municipios. Pero por otro lado, también formarse en temas de envejecimiento, gerontología, también es positivo en el sentido que reduce actitudes edadistas para con las personas mayores y también nos ayuda a desestigmatizar este proceso y así también romper con algunas creencias negativas o percepciones negativas que también van delimitando nuestro propio envejecer. Se sabe que las personas que tienen mayor conductas edadistas o creencias negativas sobre el envejecimiento tienden a tener mayores problemas para envejecer. Y respecto a lo que nosotros hicimos en este trabajo, el análisis que nosotros hicimos fue un análisis de mallas curriculares de 6 carreras. Estas 6 carreras eran arquitectura, enfermería, ingeniería comercial, psicología, kinesiología y medicina. Esto por las implicancias que tienen estas carreras también en términos de accesibilidad, de salud y políticas públicas. Se hizo una selección de 24 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, conocido como CRUCH, y para el caso de medicina se agregó una más. En total se analizaron entonces 25 universidades para el caso de medicina. Y lo que hicimos entonces fue analizar las mallas curriculares creando 3 tipos de categorías de asignaturas para cada una de ellas. Por un lado teníamos los cursos que no abordan el envejecimiento de ninguna manera. Tenemos también los cursos que tienen algunos acercamientos o lineamientos a lo que puede ser el envejecimiento poblacional. Y por último, ya tenemos de lleno estos cursos que tratan el tema del envejecimiento, la gerontología, geriatría o personas mayores específicamente. Y para pasar ya a los resultados, como yo les decía anteriormente, vamos a presentar primero los resultados para las primeras 5 carreras que no son de medicina. Y como podemos ver aquí, para las carreras tanto de arquitectura como enfermería, ingeniería comercial, psicología y kinesiología, es que de las 24 universidades que se revisaron para cada una de estas carreras, sí habían ramos o cursos que tenían una especie de acercamiento a la temática del envejecimiento. En este sentido, por ejemplo, vemos que arquitectura y enfermería en las 24 universidades seleccionadas presentaban este tipo de asignaturas. Y lo interesante de ver esta tabla es que, sin embargo, si tenemos que la mitad de las casas de estudios imparten este tipo de asignaturas, cuando ya vamos a ver de lleno las mallas o los cursos, quiero decir, que tienen un enfoque específico en torno al tema del envejecimiento y la vejez, este se reduce bastante, ¿no? Por ejemplo, vemos que arquitectura pasa de un 100% a un 4% que corresponde a una de las 24 universidades, y casos un poco más extremos como el de ingeniería comercial, que pasa de 54% de universidades que tienen estos cursos con lineamientos sobre envejecimiento, ahí a pasar a un 0% en términos de preparación específica. Solo en el caso de enfermería podemos ver que todas las instituciones entregan los conocimientos específicos sobre el envejecimiento.
Y nuevamente, entonces esto nos hace pensar sobre cómo el resto de estas carreras que también son relevantes en términos de cuidado, muchas veces de salud de personas mayores o de políticas públicas y de accesibilidad, están haciendo frente a este cambio demográfico, y también cómo a la hora de desempeñarse profesionalmente lo harán efectivamente estos profesionales. Y pasando ahora a los resultados de medicina, algunos antecedentes que me gustaría comentar es que las asignaturas de geriatría y los internados de la especialidad no se encuentran definidos definidos en el currículum obligatoriamente, ¿no? Y esto se debe a la ley 21.091, en la que se otorga autonomía a las instituciones de educación superior para definir su currículum. Pero aún así, al analizar las mallas de estas universidades en la carrera de medicina, lo que sí vimos es que tienen una estructura más o menos similar y un enfoque también más o menos parecido, ¿no? Y que existe también una desproporción en torno a los cursos que imparten, por ejemplo, conocimientos sobre envejecimiento. Y otro antecedente importante a mencionar es que a nivel nacional, la especialidad de geriatría se incorporó recién a CONASEM el año 2014, que siempre se me olvida esta sigla, pero es como la Corporación Nacional de Especialidades Médicas. Y lo que vimos ya analizando más de lleno estas mallas de medicina es que todas las universidades cuentan con asignaturas que son obligatorias y que podrían permitir alguna especie de acercamiento en torno a la temática de geriatría o de vejez y envejecimiento. Por ejemplo, tenemos que el 100% de las casas de estudio revisadas tienen asignaturas con acercamiento a geriatría, y el 100% también tiene internados con acercamiento a geriatría. Pero de nuevo, cuando vamos a ver la especificidad de estos cursos, vemos que solo, por ejemplo, 4 casas de estudio tienen internados de geriatría en pregrado. 7 de las 25 casas de estudio tienen asignaturas de geriatría propiamente tal en pregrado, y solo una de las 24 universidades tiene asignaturas de geriatría e internado de geriatría. Otro resultado relevante de este análisis fue constatar que son las universidades de regiones las que más presentan asignaturas en geriatría en comparación, por ejemplo, con las universidades que se encuentran en la región metropolitana. Y de hecho, la única casa de estudios que tiene estas asignaturas de geriatría sumado a su internado de geriatría como obligatorio está en la región de O'Higgins. ¿Y cómo podemos ver esto ya pasando al escenario profesional, ¿no? Lo que vemos es que, por ejemplo, desde 1986 hasta el 2022 había un aumento de geriatras en Chile. En 1986 solo había un geriatra, y en el 2022, si hacemos una suma de todos los geriatras que han habido hasta este año, tenemos 165 geriatras a nivel nacional. Y en términos de diferencias regionales, vemos diferencias bastante importantes. Por un lado, los casos más extremos, por ejemplo, que son Arica, Tarapacá, Atacama, Ñuble y Aysén, son las regiones que no cuentan con geriatras en ningún centro ni hospital, no cuentan con geriatras. Y esto llama particularmente la atención y es sumamente relevante, por ejemplo, para el caso de Ñuble, ¿no? Que es la región con mayor población 65 más respecto a su población total. Vemos que el 16,4% de la población de Ñuble tiene sobre 65 años, y aún así no hay ningún geriatra en la región. También vemos otros tipos de déficit bastante importantes. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, solo hay un geriatra y 117.599 personas mayores. Por lo tanto, este geriatra estaría tratando de cubrir a toda esta población mayor, a pesar de que para Chile se ha entregado un ideal de que debe haber un geriatra por cada 5.000 personas mayores.
Casos de este estilo también podemos encontrar, por ejemplo, en la región de O'Higgins, donde también solo hay un geriatra que atiende a la totalidad de la población mayor, que son sobre 140.000 personas, y lo mismo ocurre, por ejemplo, en la región de Magallanes. Dentro de las regiones que cuentan con un menor déficit es la región metropolitana, en la que podemos ver que hay 105 geriatras y la diferencia con el número ideal de geriatras que debiese ser es de 91. Y este gráfico lo que nos viene a mostrar es más bien cuántos son los especialistas en geriatría que han tomado la especialidad cada año. Y por ejemplo vemos que a partir del año 2000 ha habido un gran crecimiento de médicos que se especializan en geriatría. Sin embargo, con algunas bajas, algunos crecimientos, pero desde el año 2016 nuevamente se había visto un crecimiento importante que vuelve a bajar ya con la llegada de la pandemia. ¿Y esto qué implica a futuro? Si se hace una proyección en torno a la cantidad de geriatras que habrá en Chile y también en torno al aumento de la población de mayor edad, vemos, por ejemplo, y pensando también en este ideal que se ha planteado para Chile de un geriatra por cada 5.000 personas mayores, vemos que actualmente para el año 2022 hay una diferencia de 555 geriatras que debiesen haber idealmente para cubrir a una población sobre los 3.500.000 de personas mayores. Para el año 2030, en el que se va a aumentar alrededor de 1 millón las personas que tienen entre 60 y más años, vemos que el número proyectado de geriatras, si se sigue aumentando como lo ha hecho alrededor de los últimos 10 años, va a ser de 235, versus el ideal planteado que debiese ser de 923. Es decir, la diferencia entre lo que se proyecta y el ideal es de 688 geriatras. Lo mismo ocurre para los siguientes años. En el año 2040 nuevamente se aumenta aumenta la población mayor en 1 millón aproximadamente, y vemos que el número proyectado de geriatras de 323 se encuentra sumamente alejado del número ideal de geriatras que debiese haber para ese año, que es de 1.153, y para el año 2050 se estima un número de geriatras de 411, aun cuando el ideal es de 1.389, para cumplir con estos estándares que yo les mencionaba recientemente, y también para dar servicio a estos 6.942.883 personas mayores que habrán para ese año. Y ya pasando a lo que vienen a ser las conclusiones, estas cifras nos ponen en una especie de alerta, ¿no? Nos viene a decir que básicamente la formación de pregrado, al menos de profesionales de las carreras que nosotros revisamos, está bastante lejos de ser una preparación profesional capacitada para el envejecimiento poblacional del país. Y más preocupantemente también llama la atención el déficit de geriatras en el que nos encontramos, ¿no? Incluso con el máximo esfuerzo por parte de las entidades gubernamentales y privadas, es improbable que para el 2050 se llegue a contar con los 1.389 especialistas en medicina geriátrica que se requieren, considerando lo que yo les mencionaba anteriormente, los casi 7 millones de personas mayores que vivirán en Chile. Por lo tanto, que ahora tengamos instancias como esta en donde podamos reflexionar sobre estas temáticas, la preparación profesional, el envejecimiento, son sumamente importantes para poder no solo relevar el tema, sino que empezar a considerar nuevas alternativas y opciones frente a este escenario desventajoso en el cual nos encontramos en el presente. Muchas gracias por su atención. Y ahí ya doy por terminada la presentación. Muchas gracias Josefa Guerra, antropóloga, investigadora del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con Futuro del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica, por esta presentación. Tenemos buenas noticias de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile en relación a
a la necesidad de geriatras, porque en la región de los lagos hoy día ya hay 7 geriatras, ha aumentado ostensiblemente en el último tiempo porque ha habido especialistas que se han trasladado hasta la región a vivir o a trabajar, y en el caso de Arica habría ya un geriatra, lo cual lo puede refrendar posteriormente Rafael Jara, presidente de la sociedad, en lo que van a ser sus comentarios. Y antes de dar la palabra a María Soledad Herrera para comenzar justamente los comentarios en relación a estas presentaciones, saludar y agradecer a quienes se han conectado y se han hecho partícipes de este conversatorio. Hay muchas felicitaciones a todos los expositores, a los organizadores, como son el programa Adulto Mayor UC y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, por organizar esta actividad. Hay rápidamente algunas inquietudes. Priscila Cáceres, ¿qué le falta a las políticas públicas, dice, para apoyar a las personas mayores? No hay ayuda en lo psicológico. Carolina Manríquez habla de envejecer con calidad de vida, dignidad de la vejez, el envejecimiento activo, que necesitamos profesionales con vocación y empatía, y sobre todo con una mirada interdisciplinaria. Ahí habla también del trabajo colaborativo. Pierre César Espinosa y Eva Blanquer, agradecimientos, como les decía, muy interesante. Gracias por el tiempo y profesionalismo. Excelente. Pregunta de nuestro chat, de Diego Chaís: ¿qué distingue un acercamiento a la temática de envejecimiento de una preparación? ¿Ya cuál es la diferencia? Y finalmente, Eva Blanquer pregunta si existe geriatra en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, vamos a dar la palabra a María Soledad Herrera, directora del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica, para que inicie los comentarios. Hola. Sí, bueno, ante la pregunta de por qué se necesita una formación profesional en esta área, ¿no? No solamente cómo está la formación profesional, que sabemos que estamos muy al debe, y como lo señalaba muy bien Ángela, ¿no es cierto? Porque el tema de la vejez, ¿no es cierto?, es transversal a muchos ámbitos de la vida, ¿no es cierto? El envejecimiento y la vejez debe comprenderse integralmente, lo que requiere de un abordaje necesariamente interdisciplinario. Y la salud siempre tiene que entenderse, ¿no es cierto?, como un concepto, en su concepto amplio de bienestar biopsicosocial. Y si la entendemos de esa manera, ¿no es cierto?, entendemos que la salud no solamente depende de factores biológicos, sino también psicosociales, sociales, contextuales o medioambientales. Vemos, como decía Ángela, ¿no es cierto?, la enorme importancia que tiene hoy día el tema medioambiental. De hecho, en algunas indicaciones que hicimos acerca del contexto de la Convención Constituyente, cuáles eran como los principales temas que aparecían en personas mayores, y el tema medioambiental es un tema que aparece muy fuertemente, y sabemos que hoy día en la sociedad del riesgo, ¿cierto?, uno de los mayores riesgos que tienen las personas mayores tiene que ver con los riesgos ambientales, que las afectan sobre todo mayormente a ellos, porque son especialmente en sectores como más vulnerables. Entonces vemos cómo hay ciertos temas que requieren necesariamente de la intersección de múltiples profesionales, ¿cierto?, que requieren de un abordaje integral. En temas acá, bueno, yo personalmente tengo mucha relación en investigación con personas del área de salud, ¿no es cierto? En mi investigación que hemos hecho, trabajamos con grupos interdisciplinarios. Mi investigación actual, por ejemplo, es sobre la soledad de las personas mayores, y cómo la soledad hoy día es uno de los predictores de salud y marcadores de riesgo tan grandes como lo es el tabaquismo o es la obesidad, ¿cierto? Una cosa que es un factor que es más social, ¿no es cierto?, tiene implicancias en salud, ¿ya? Y mis otros temas tienen que ver con calidad de vida en la vejez. Entonces nosotros hemos visto cómo la calidad de la vida en la vejez debe entenderse efectivamente como algo multidimensional, ¿no es cierto?, en que hay múltiples factores que están incidiendo, no solamente los factores más sanitarios, ¿no es cierto?, y físicos, funcionales. Y por otra parte también porque para evitar algo que también se mencionaba Ángela, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el maltrato a las personas mayores, ¿no es cierto? El maltrato a las personas mayores se da muchas veces por el desconocimiento,
y por los estereotipos de la vejez que los vimos muy fuertemente durante la pandemia, ¿cierto? Especialmente en lo que fue, ¿no es cierto?, el trato que se tuvo en los medios de comunicación. Y eso y está comprobado también científicamente que las conductas edadistas o de maltrato o de discriminación inciden en la calidad de vida de las personas. Nosotros también lo comprobamos en un estudio COVID, donde las personas que percibían mayor maltrato de parte de la sociedad eran personas que también se sentían con menor bienestar subjetivo. Y eso está bastante documentado. Entonces también cómo una conducta social, ¿no es cierto?, puede incidir, ¿no es cierto?, en algo tan subjetivo como la sensación de bienestar. Por eso que son temas que nos deben preocupar. Y yendo más al tema de lo que presentaba Josefa, y alguien lo mencionó en los comentarios, ¿no? Faltó terapia ocupacional, claro. Es una investigación, yo diría que es un primer acercamiento que requiere extenderse más. ¿A qué ámbitos me imagino? Yo estaba haciéndome una lista de las carreras que me imagino yo claramente, faltan las TES, los paramédicos, cuando hablaban de enfermera hay que bajarlo más, ¿no? La terapia ocupacional, la fonoaudiología, la nutrición. Yo personalmente les cuento que como directora del Centro de Estudio de Vejez y Envejecimiento he estado en búsqueda de personas, de investigadores en la Universidad Católica para conformar equipos interdisciplinarios y para invitarlos a formar parte del centro. Y me ha sido muy difícil encontrar investigadores en temas de envejecimiento, en carreras que uno diría que es tan obvio que tenemos que tener personas formadas como terapia ocupacional o como nutrición, por ejemplo. ¿Ya? En fonoaudiología me fue mejor, en la Católica por lo menos, pero que cuesta muchísimo encontrar personas jóvenes que estén, por ejemplo, no jóvenes o mayores, pero que estén trabajando en temas de investigación relacionados con envejecimiento, muchísimo. Desde las ciencias sociales, la sociología, el trabajo social también. Y todos los temas que tienen que ver justamente con algo que también mencionaba, ¿no es cierto, Ángela, que tiene que ver con la innovación, con el diseño. En diseño de la Católica tenemos muy buena experiencia de trabajo en pregrado, ¿no es cierto?, que trabajan temas prácticos sobre diseño de objetos que ayudan que mejoran la funcionalidad de las personas mayores, pero también con ingeniería civil y con ingeniería ambiental o la geografía, por todo lo que tiene que ver justamente con lo que yo mencionaba de los riesgos ambientales que afectan mayormente a la población mayor. Y también mirado ya en temas que son más desde la salud, por ejemplo, también temas que tienen que ver con cuidados paliativos, con adherencia a tratamientos, son temas que requieren efectivamente la confluencia de distintos profesionales y que requieren mayor conocimiento de los profesionales que van a estar, ¿no es cierto?, trabajando con algún tema que tenga que involucre a personas mayores. Por lo tanto, yo creo que es un tema que requiere que nosotros pensemos en cómo poder abordarlo y formar. La pregunta que hacía Diego, por ejemplo, ¿qué distingue a un acercamiento a la temática del envejecimiento de una preparación? Claramente un acercamiento a una temática son cursos que tocan estos temas, pero en cursos que no son de los principales cursos mínimos de las carreras, y un curso de una preparación en esta área requiere un conjunto de cursos que prepara a las personas en gerontología o en geriatría, normalmente, no solo en un curso de pregrado, pero también normalmente a través de lo que son los diplomados, principalmente. Y bueno, eso yo diría que era lo que yo más o menos quería destacar. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad Herrera, por tus comentarios. Bueno, seguir agradeciendo la participación tanto en el chat del Zoom como de las redes sociales de las personas que están muy interesadas. Y bueno, hay una pregunta respecto a dónde conseguir esta presentación. Bueno, el video, cuando terminemos esta actividad, va a estar alojado en las redes sociales, tanto del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica como de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Antes de dar la palabra a Rafael Jara, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, bueno, también comentar algunas inquietudes de Mauricio Díaz. Como sugerencia sería bueno, dice, recabar información en relación a las carreras administrativas, donde a lo menos se pesquisan si hay acercamiento con las personas mayores, ya que el centro de salud a nivel intrahospitalario son la puerta de entrada. Esto está ligado principalmente con el trato. El agradecimiento de Patricia Mabel Jiménez, gracias por seguir sumando esfuerzos para
abordar este tema clave para la sociedad chilena. Me he nutrido de la Escuela de Envejecimiento Activo, dice, de la Universidad de Chile, y ahora se me abre este nuevo espacio informativo con la Universidad Católica y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Bueno, una preocupación que conoce de mi parte Rafael, ya para dar la palabra, es el tema de la gerocomunicación, ¿eh? Y cuando hablamos de carreras también debiera estar presente en la próxima presentación de Josefa el periodismo. Rafael Jara, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, por favor. Primero quiero felicitar a las expositoras que pudieron traernos una serie de reflexiones y observaciones respecto al tema del envejecimiento desde un enfoque que para los que nos dedicamos a la parte clínica, a la geriatría propiamente tal, no siempre tenemos el privilegio de poder ver, ¿ya? Creo que la posibilidad de difundir esto por nuestras redes sociales es bastante valioso, porque va a quedar disponible y lo vamos a poder repasar. Ahora, el tema del envejecimiento implica primero entender lo que es envejecer, y desde el punto de vista biológico, todos los que han visto algo de biología molecular del envejecimiento o teorías biológicas del envejecimiento, terminan entendiendo que hay muchas teorías, hay muchas formas de plantearlo, ninguna es tan reduccionista como para dar una explicación fácil a lo que es envejecer. Y en realidad el envejecimiento es un fenómeno que se produce por muchos fenómenos que son simultáneos, que son algunos intrínsecamente biológicos, otros dependen del ambiente, y con ello quiero decir, dependen muchas veces del estilo de vida, de la forma que tiene una persona de desenvolverse, de alimentarse, de realizar actividad física en su medio, ya, de las condiciones sociales, de las condiciones laborales, en fin. Realmente, si queremos entender el envejecimiento y si queremos atenderlo, claramente tiene que haber una atención desde las más diversas disciplinas para poder entenderlo y enfrentarlo. Esto se suma al hecho de que el envejecimiento no es un fenómeno homogéneo. Las personas cuando envejecen, las personas pueden tener distintas evoluciones. Algunos mantienen su capacidad funcional, física, intelectual, y otros van teniendo deterioros que dependen tanto de las enfermedades, pero también puede depender de otros factores, como por ejemplo las conductas inadecuadas, los abusos, consumir alcohol, consumir tabaco, que son factores que hacen envejecer más rápido a una persona, o de los desusos, la gente que es sedentaria o que va dejando actividades que durante la vida les ha ayudado a mantenerse en buenas condiciones, a dejar de hacer deporte, dejar de hacer alguna actividad manual, incluso dejar de contactarse con la gente, pueden tener un deterioro mucho más rápido. Entonces, nos vemos en este momento enfrentados a un fenómeno que es muy complejo y que ahora es muy frecuente. Entonces, nos exige tener una apertura en cuanto a desarrollar esta actividad en diferentes disciplinas, en disciplinas muy, muy distintas. Ya, tal como decía Marco, desde la comunicación, el derecho, la economía, y hay algunos puntos donde yo me detendría porque están tomando particular vigencia. Uno es la actividad económica y el trabajo de los adultos mayores y las personas mayores, que tiene que ver, entre otras cosas, con que se les debe reconocer como personas útiles, se les debe reconocer como sujetos de derecho en el área laboral, y se debe valorar sus capacidades y sus experiencias. Las personas mayores, en la medida que evolucionan bien, pueden ser un tremendo aporte a empresas importantes. Y hoy en día, en los países desarrollados, la contratación de empleados y profesionales seniors son todo un aporte actual, ¿ya? Dentro de la economía de los mayores, uno de los temas que se discute es, por ejemplo, cómo es el grado de discriminación que sufren en las distintas empresas, ¿ya? Pero por otro lado también se reconoce que tienen una situación especial en cuanto a la productividad. Probablemente no sean los más rápidos de los ejecutores, pero sí son los que tienen mejor conocimiento respecto a una serie de procesos, los que pueden dar las mejores opiniones respecto a proyectos e innovaciones.
¿ya? Esos ejemplos son frecuentes. El otro área que creo que es muy importante es lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Ahí Soledad, que está estudiando la soledad, puede decirnos mucho, ¿ya? Y porque las interacciones con el resto de las personas son un factor de protección enorme, ¿ya? Para el deterioro cognitivo y el deterioro funcional, ¿ya? Y el interactuar con otras personas genera una serie de efectos biológicos que pueden ayudar, y eso nos lleva a la obligación de entender el envejecimiento como una situación en que la persona tiene que relacionarse con los demás, y de ahí emergen algunos temas. ¿Cómo pueden integrarse los mayores? ¿Cómo pueden las familias funcionar mejor integrando a las personas mayores, entregando mejor los afectos, distinguiendo cuándo una familia funciona o cuándo no funciona? ¿Cuándo una persona tiene buenas relaciones con otras? ¿Cuándo tiene buenos amigos o no? ¿Puede algún psicólogo, puede algún antropólogo, puede ver alguna persona que se dedique a estudiar también desde distintos ángulos lo que es una buena relación de amistad? Se podrá estudiar qué es lo que es un buen amigo y cómo potenciar esa situación. Y lo digo porque, así como les cuento que los mayores tienen algunos un envejecimiento con problemas, pero muchos tienen un envejecimiento que puede ser muy bueno. Esta realidad actual, donde tenemos muchos mayores, hay que entenderla como una tremenda oportunidad de que en este grupo etario se generen muchas situaciones que nos pueden ayudar como sociedad, nos pueden ayudar a entender mucho mejor nuestras raíces, nos pueden ayudar a entender mucho a cómo ha sido la historia social del último tiempo. Hay personas mayores que pueden entregar tremendos aportes en áreas laborales, ya sea entregando su conocimiento en procesos productivos o ya sea entregando su conocimiento en áreas de competencia. Yo me imagino cómo sería visitar Valparaíso con un guía turístico que haya sido profesor de historia, por ejemplo. Yo me inscribiría rápidamente, puede ser una situación muy interesante, ¿ya? O como, por ejemplo, un ingeniero que haya trabajado en una empresa de producción eléctrica puede ayudar a optimizar la producción de transmisión de energía eléctrica en distintas áreas. Y hablando de esto, estoy refiriéndome a un caso muy concreto que conozco de un señor que jubiló como ingeniero de Endesa y que después tuvo un cargo muy adecuado como asesor en el programa de proyectos de una empresa de conexión eléctrica. Entonces, estamos, yo creo que en el umbral, en el principio de una época en que el envejecimiento va a tener que ocupar un lugar, yo creo, bastante diferente a lo que hemos tenido como estereotipo, y donde las personas a lo largo de todo el ciclo vital van a tener que aprender lo que significa envejecer y cómo prepararse para un envejecimiento saludable y en buenas condiciones. Desde ese punto de vista, creo que todas las profesiones deben tener un rol. Habría que revisar todas las mallas curriculares y todos los perfiles de profesionales que se tienen que formar, y eso en el área de la salud está muy marcado. Yo creo que fue muy interesante lo que nos entregó Josefa en cuanto a los datos de cómo están las mallas curriculares de las carreras de medicina. Es impresionante que siendo el envejecimiento un área tan importante en medicina, haya una proporción tan baja de carreras de medicina, de muy buenas universidades que no tienen un curso de pregrado formal. Y esto es porque un alumno de medicina ya en tercero o cuarto año, en una carrera de 6 o 7 años, tiene que tener un conocimiento bastante acabado de lo que es el envejecimiento y de las particularidades de la clínica y del manejo de las enfermedades de las personas mayores, para poder tener un logro eficiente. Hay algunas carreras que suplen o intentan suplir esta falencia entregando algunos ejemplos de lo que es el trabajo con el envejecimiento en distintas especialidades o haciendo refuerzos ya cuando van a llegar al internado. Pero claramente esto es difícil de lograr si no hay una asignatura que se dedique en forma específica a concentrar ya un área de conocimiento con cosas tan concretas como la biología del envejecimiento, los síndromes geriátricos, el trabajo con el equipo interdisciplinario, los diversos niveles de atención en salud.
pero vamos viendo que se va progresando, el número de geriatras va aumentando. Yo veo con bastante alegría que en las universidades hay más universidades dando la especialidad, hay programas que están en formación, como por ejemplo la Universidad de Concepción está armando su programa de geriatría para empezar a impartirla, lo mismo que la flexibilidad para acceder a la especialidad. Hay en este momento posibilidad de ingresar a geriatría como una especialidad primaria, así como puede ser una especialidad derivada de medicina interna. ¿Ya? El número de geriatras va aumentando. Y el número de geriatras que está en formación en la mayoría de las universidades que están en Santiago, tienen compromiso de devolución ministerial en regiones. Y así las regiones han ido formando sus equipos y hay polos bastante interesantes como particularmente el que hay en Puerto Montt en este momento. En Aysén sí hay algún geriatra, hay algunas personas. En Arica también llegó un geriatra hace poco y va a llegar otro pronto. En otras regiones también se están formando grupos que están ganándose su espacio y con los cuales hay que trabajar y hay que apoyarlos mucho. Desde la Sociedad de Geriatría esa es una de las iniciativas que tenemos. Por ejemplo, cómo contactarlos con su medio de salud, cómo apoyarlos con capacitación para las personas para el personal de salud, cómo contactarlos, por ejemplo, con los medios de comunicación o con las autoridades, porque van a tener de todas maneras una participación que en algún momento tiene que ser protagónica. Y por otra parte, se ha ido desarrollando las unidades geriátricas de agudos, fue un objetivo que se ha ido cumpliendo en el último tiempo en regiones, y con ello la implementación de equipos interdisciplinarios que son los llamados a hacer una buena atención de salud. Eso va en desarrollo y necesitamos de todas maneras saber, como se ha hecho en el trabajo que presentaron recién, de una tremenda utilidad saber qué universidades están impartiendo en el área de medicina y en otras profesiones de salud elementos de geriatría, tanto con un acercamiento a la disciplina como con asignaturas específicas, ¿ya? Y creo que habría que hacer un gran recorrido por las demás carreras. Así que yo llamaría a un razonable optimismo de cómo enfrentar el envejecimiento. Tenemos la obligación, entre todos, de lograr que la población llegue a una edad avanzada en las mejores condiciones posibles, con la mayor capacidad física, intelectual y funcional para poder tener una vida adecuada y satisfactoria. Tenemos ejemplos de todo tipo, por ejemplo, en arquitectura, necesitamos urgentemente que haya más arquitectos que conozcan el tema. Por ejemplo, en Santiago estamos muy orgullosos de nuestro ferrocarril metropolitano, ya la línea 3 es una línea nueva, muy espectacular, tiene estaciones grandes, con escalas mecánicas, con servicios automáticos de entrega de tanto los pasajes como bibliotecas automáticas, tienen expendio de alimentos, los ferrocarriles llegan sin tener un conductor a la estación y se detienen con sus puertas con absoluta precisión frente a las puertas que están en el andén, con una gran seguridad para que la gente no caiga en la línea, pero todo eso se ve contrastado con el hecho de que no hay asientos en los andenes. Entonces, si una persona mayor quiere utilizar la línea, tiene un trastorno de la marcha o tiene una fatigabilidad, no lo puede usar, ¿ya? Entonces necesitamos que alguien se haga cargo de esta situación. Bueno, eso les quería comentar por ahora y creo que podríamos abrirnos a las preguntas de los asistentes. Sí, muchas gracias, Rafael Jara, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Han seguido llegando comentarios, felicitaciones por esta actividad y algunas inquietudes también que expresan diferentes personas que quieren trabajar en el ámbito o están hoy día ya sea estudiando o trabajando. Mencionar, por ejemplo, a Macarena Gamboa, también el comentario de Jimena Sobarzo habla de la educación gerontológica, la importancia de la educación. También el comentario por redes sociales de Andrea Godoy: es hora de que el Estado y el INE utilicen estas investigaciones, este trabajo de María Soledad Herrera, también de Josefa Guerra, efectivamente, para que
para que se incorporen a todo el tema de las políticas públicas, como se mencionaba en un comienzo. Muy bueno el conversatorio por parte de Ana Matus, también los agradecimientos de Catherine Villagra, gracias por la instancia. Hacía falta el fortalecimiento del conocimiento en relación a las personas mayores a nivel transdisciplinario, ya en pregrado, lo que se ha mencionado. Soy fonoaudióloga y me encanta el área. Estoy formándome en posgrado en envejecimiento y calidad de vida. Y Priscila Cáceres también, claramente envejecer es parte de los procesos que todo ser humano está destinado a vivir, y está más claro que todos nos dirigimos hacia allá. Bueno, hablar no solamente de la formación en gerontología, sino que también hablar de prepararnos para nuestro propio envejecimiento. Esa también es una invitación para todos nosotros. Ya al cierre quisiera pedirle algunas palabras a Ángela y a Josefa, ambas que han sido aludidas también, tanto en los comentarios de los especialistas como también de quienes se han conectado. Por favor, Ángela, brevemente. Bueno, más que nada agradecer la invitación, los comentarios tan interesantes, ¿cierto? Tanto de la profesora Soledad Herrera como del doctor Rafael Jara, que siempre son una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Y de especificidad. Para mí, me imagino que también para todos a quienes tuvimos la oportunidad de escucharlos, también agradecer a Josefa. Y bueno, y un poco apuntar, ¿no?, a que en todo lo que son las reflexiones en torno a los temas de envejecimiento y de política pública en relación a lo que es la formación de capital humano y formación de capital, digamos, o de formación de personas, habría que apuntar un poco a lo que es esta formación especializada, ¿no? Por un lado se habla mucho de las políticas asociadas al Servicio Nacional del Adulto Mayor, por ejemplo, pero habría que avanzar ahí en, por un lado, lo que es la evaluación de las políticas. Muchas veces tenemos políticas que se implementan a través de ciertos programas, planes, acciones, pero no tenemos tantos recursos como para poder implementar evaluaciones de dichas medidas. Y ahí también necesitamos, por supuesto, profesionales capacitados para poder hacer, para poder ocurrir o concretar esas iniciativas. También avanzar en cobertura, de algunos programas, porque tal como decíamos, hay mucha promoción tanto de los ODS como de la Convención, de algunas iniciativas que apuntan a ir mejorando la capacitación, pero eso estaría contemplado hasta cierto punto en algunos programas y políticas públicas, pero claramente necesitamos poder ir avanzando en cobertura. También poder avanzar con alguna flexibilidad, ¿cierto?, en realidades transversales que hasta el momento no se han abordado, que es un tema que también hemos ido reflexionando a lo largo de este conversatorio. En materia de innovación, poder también ir contemplando temas como la teleasistencia y la robótica, ¿cierto? Son temas que también vamos a ir necesitando, como decía Soledad, aspectos de ir incorporando ingeniería, todo lo que es asociado al cuidado. Bueno, y mantener siempre esta mirada de la educación continua para todos, no solamente para quienes somos profesionales dedicados a las áreas de geriatría y gerontología, sino también para aquellas personas mayores o para aquellas personas durante todo nuestro ciclo vital, también cuando seamos mayores. No dejarlo como decir, bueno, ya un momento en que me acabé o de estudio hasta aquí nomás me aburrí, no, porque somos capaces de seguir estudiando y seguir creciendo durante todo el ciclo vital y donde siempre tenemos esa oportunidad de transmitir aprendizaje y de seguir aprendiendo nosotros mismos. Entonces, un poco como el llamado de este conversatorio, a mí por lo menos me llama a transmitir ese mensaje y también me lo llevo atesorado en el corazón de las ponencias, tanto de Josefa como de Soledad y del doctor Rafael. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. Josefa Guerra, palabras al cierre. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar también algunas experiencias que hemos tenido en el observatorio. Para contarles brevemente, el observatorio realiza investigación cuantitativa a partir de bases de datos y de encuestas en general, pero también tenemos una parte cualitativa en la que nosotros entrevistamos a personas mayores respecto a las temáticas que nosotros estamos abordando, y es una temática constante, diría yo, que en estas instancias las personas muchas veces
toman este espacio para hablar de algunas cosas que les molestan en la vida diaria, ¿no? Y, por ejemplo, muchas de estas molestias tienen que ver con que por ejemplo, en la micro les quieren ceder un asiento y al tiro le dicen abuelita, o en los consultorios que los tratan muchas veces como niños. Y en otras instancias también del espacio público esto sucede recurrentemente y creo que en estas pequeñas cosas también se ve qué tan preparados estamos como país frente al envejecimiento, ¿no? Tendemos a infantilizar a las personas mayores y a mirarlas como personas que requieren ayuda y asistencia y no como sujetos de derecho. Entonces me parece súper importante en esta línea partir por algún lado, ¿no? Y partir por la formación de profesionales nos ayuda justamente en esta línea. Porque si uno va a un consultorio o a cualquier otra instancia y ve que un profesional te trata de cierta manera, esto también ayuda a construir la sociedad que queremos y también, por otro lado, me parece súper importante que en todas las carreras se empiecen a preparar profesionalmente para el envejecimiento porque muchas veces lo que ocurre en la medida que envejecemos es diferente a lo que vivimos, por ejemplo, en otras etapas de la vida. Y se tiende a pensar, por ejemplo, que, no sé, padecer de ciertas cosas es porque estamos viejos y no porque, no sé, tenemos alguna enfermedad y muchas veces también no hay diagnósticos adecuados. Entonces me parece súper importante relevar esto en el sentido de no normalizar algo que no es, ¿no? Entender que a medida que envejecemos todos somos diferentes, todos tenemos experiencias de vida diferentes y por lo mismo es que se dice que el grupo de personas mayores es el grupo más heterogéneo y diverso que hay. Entonces me parece súper importante que reflexionemos, como decía, sobre este tema y también obviamente queda mucho que hablar, ¿no? O sea, como decía Soledad, este trabajo es una pincelada de algunas de las carreras que nosotros seleccionamos como quizás más relevantes, pero obviamente es muy importante abordar muchas otras disciplinas, como por ejemplo decía Marco, el periodismo, porque también, de hecho, en las noticias vemos muchas veces cómo justamente se siguen reproduciendo estos mini discursos edadistas y que resultan sumamente discriminatorios, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta en ese minuto. Y bueno, con eso finalizo. Agradecer igual el espacio y a todas las personas que se conectaron. Cualquier duda, cualquier cosa, está la página del observatorio para que revisen más reportes si así les interesa, y también mi correo está en esa página por si alguien quiere más información o cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Josefa Guerra, muy oportuno tu trabajo y esta actividad se hace muy necesaria, dado también otro estudio, una encuesta nacional, la sexta, de inclusión y exclusión social de personas mayores de Senama y Universidad de Chile, que señala que el 63% de los chilenos y chilenas cree que las personas mayores no son autovalentes. Entonces, claramente, este desafío de formación gerontológica se hace muy urgente para ir cambiando esa mirada. María Soledad Herrera, por favor, palabras al cierre. Hola, bueno, darles las gracias a la Sociedad de Geriatría y Gerontología por este espacio. Y que me alegra mucho que lo tengan. Me alegra mucho ver gente de tan distintas disciplinas que han ido haciendo los comentarios. Yo creo que la verdad es que estoy muy contenta por eso y animarlos a que sigan en este rumbo. Muchas gracias, María Soledad Herrera. Doctor Rafael Jara, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Palabras al cierre, como hemos dicho. Bueno, yo creo que ha sido una reunión muy adecuada, integrando conceptos que son para reflexionar, ¿ya? Cuando Ángela nos habla de que el envejecimiento puede ser un nuevo evento de derecho, cuando Josefa nos cuenta cuáles son las necesidades que existen en distintas carreras para lograr que se vaya entendiendo lo que es el envejecimiento y cómo enfrentarlo, creo que vamos dando pasos en algo que todos hemos anhelado desde hace mucho tiempo. Nosotros necesitamos una población que sepa lo que es el envejecimiento, pero sobre todo que sepa envejecer y que sepa convivir con un grupo al cual que tiene mucho que entregar y al cual le podemos pedir
que nos entregue grandes colaboraciones para la sociedad. Así es que reuniones como esta creo que son tremendamente productivas. Así que agradezco mucho a la Universidad Católica que nos haya invitado y creo que esto abre la puerta a hacer trabajo más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Jara, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, que junto al programa Adulto Mayor de la Pontificia Universidad Católica han hecho realidad este conversatorio, este webinar, que se estaba preguntando, ¿tenemos profesionales preparados para el envejecimiento? Seguramente después de esta actividad van a haber más profesionales preparados. Y bueno, agradecer al programa Adulto Mayor UC, a Macarena Rojas, su directora, a Javiera Rosell, la subdirectora, y a todo su equipo que han hecho posible la puesta al aire de esta actividad y han apoyado también con hacernos saber las diferentes preguntas, los comentarios, a todos quienes se han conectado a través de este Zoom. Reiterar que el video de este conversatorio, una vez finalizado, va a estar a disposición, queda alojado tanto en las redes sociales del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica de Chile como de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, para que sigan también comentando, sigan haciendo consultas para que en conjunto podamos e intentemos responderlas y sigamos conectados a través de este tema, de esta temática en la cual trabajamos al final del día, ¿no es cierto?, para, por y con las personas mayores. Es el gran objetivo, por una calidad de vida, como se decía, por una dignidad, enfoque de derechos. Hay grandes desafíos para hoy día y mañana.